Capítulo 9. Con amigos como estos, en el que Harry comete un error y el orgullo de Flair se interpone. Asombro y travesura, casi a partes iguales, brillaban en sus ojos verde hoja mientras miraban por la ventanilla del coche. Ariane se agachó para tener un buen ángulo hacia el famoso balcón del tercer piso, tan importante para la época escolar de sus padres. Solo podía ver la parte inferior, ya que estaban aparcados tan cerca del edificio, pero no le importó. Miró hacia el rincón más alejado y creyó que podía imaginarse la mesita perfectamente. Se tambalearon hacia adelante y ella se giró, rebotando en su asiento con entusiasmo. Solo unos minutos más para descender el valle y podría echar un segundo vistazo a la gran puerta monolítica. La contempló, maravillada y con ganas de estar allí arriba, completamente ajena a la mirada exasperada que su madre le lanzaba a su padre. Él había reducido la velocidad al mínimo para que ella pudiera contemplarla. Flair, sin duda, estaba llevando la segunda salida de su hija del colegio mejor que la primera. Con Lilian partiendo hacia el siguiente curso, Flair se sentó en el coche con solo lágrimas en los ojos. No se cayeron, ni hubo sollozos, pero Harry la abrazó de todos modos. Poco después de salir del valle, cuando las fantasías de Ariane sobre cuando finalmente podría saltar la puerta se desvanecieron, captó la mirada de su padre por encima de la de su madre. La miró fijamente, luego a Flair, y luego a los ojos. Ella supo que la estaban llamando a la acción. Se levantó con dificultad el vehículo en marcha y cruzó la pequeña cabaña hasta llegar a la casa de sus padres. Con dificultad, se subió al regazo de su madre. Su madre le dedicó a su hija una sonrisa llorosa antes de que Ariane se acomodara. Cuando sintió que su madre comenzaba a ordenar los mechens de pelo, supo que estaba funcionando. Mamá, ¿qué es el encantamiento alternativo? Flair y Harry se rieron de eso. Fuera lo que fuese lo que Harry esperaba al enviar a su hija a animar a los niños, no había sido eso. Ariane, que seguía siendo hija de Flair a pesar de lo mucho que se parecía a su padre, les frunció el ceño con malicia por reírse de ella. ¿Qué quieres decir, pollito? Lily me mostró tu libro en la tienda, sobre encantamientos alternativos. Ah, ya veo. Volvió a acicalar las plumas de su hija y la mirada repugnante de Ariane se desvaneció poco a poco bajo la atención tranquilizadora. Flair buscó qué decirle a su hija de casi 8 años sobre el tema de su libro de texto avanzado de encantamiento que pudiera entender. Bueno, normalmente se hacen encantamientos con runas y formas, dijo. Ariane asintió, escuchando a medias. El objetivo no era aprender encantamientos. El objetivo era hacer hablar a mamá para que dejara de estar triste. Pero hay otras maneras, runas más grandes que no requieren formas ni nada por el estilo. ¿Te enteraste de ello por los goblins? No, pollita, rió Flair, esos monstruos horribles desearían saber la mitad de lo que sabe mamá. Harry puso los ojos en blanco, pero la enemistad entre Goblin y Bella era profunda y ancestral. Los Goblins no tratarían a su hija mejor que a su esposa, así que ella la prepararía para ese trato. Era una de las cosas que él, como mago humano, debía permitir que su esposa enseñara a sus hijas velas. Lo aprendí mientras trabajaba en Gringotts. Londres era un poco más cálido que Escocia, aunque aún lluvioso. Flair se instaló allí de forma intermitente al final del verano, tras su victoria en Hogwarts. Tenía un piso junto al callejón Diagon, podía ver Gringotts desde sus ventanas y, lo mejor de todo, estaba a 5 minutos a pie de la heladería más deliciosa. Allí estaba la librería más grande de las Islas Británicas y un pub al comienzo del callejón que, según decían, servía buena comida. En resumen, tenía todo lo necesario para ser feliz allí. No lo era. El clima era horrible, la comida mediocre, y estar tan lejos de casa le quitaba la alegría a todo lo que hacía. El helado no sabía tan dulce, los libros no le interesaban, incluso el vino era malo. Un mes después de su nueva vida, su búho favorito la despertó un domingo por la mañana. Hedwig golpeó con fuerza el pico contra la ventana del dormitorio de Flair, sacándola de su montón de mantas, aturdida. Se animó al instante y se apresuró a abrir la ventana. Hedwig entró brincando, se detuvo en su escritorio para desplegar las alas y giró con sus plumas al descubierto.
Mantuvo la cabeza de frente a Fleur mientras giraba, mirándola satisfecha. Fleur jadeó y se impresionó, y elogió su muda de plumas de verano y sus nuevas plumas de vuelo hasta que la lechuza quedó satisfecha. Voló hasta posarse en el hombro de Fleur y peinarse el pelo enredado con eficientes movimientos del pico mientras Fleur desprendía la carta que llevaba colgada de la pata. Harry había escrito extensamente. Parecía haber incluido un relato segundo a segundo de sus 2 primeras semanas de trimestre, incluyendo demasiada discusión sobre sus planes como capitán de Quidditch. Ella atesoró cada línea y releyó la carta 2 veces al comenzar la mañana. Tenía su propia carta enorme para él, casi completamente escrita. Tenía menos que decir, trabajando y viviendo sola en un pequeño piso como estaba, pero al igual que Harry, llenaba la carta con su trabajo. Cuando la recibiera, sería quizás el segundo mayor experto en las puntas de flecha de los nativos americanos que ella estaba desarmando de unas repugnantes maldiciones carnívoras. Ahora que Hedwig estaba aquí, tendría que terminarla para devolvérsela. La lechuza había alisado el mechón de pelo que se encontraba a su alcance desde su posadero en el hombro de Fleur y luego se dispuso a relajarse con sus grandes ojos naranjas cerrados. Fleur decidió recoger algunos ratones del zoológico mágico para ella antes de irse y luego se dispuso a terminar la carta. Le escribió hasta que el hambre la obligó a salir del apartamento para almorzar. Cortó la carta de forma algo brusca, pero el pergamino era al menos tan largo como el suyo, casi 1 metro. «Ponte cómoda», le dijo a la lechuza cuando ululó levemente, irritada por la molestia. Saltó a la mesa y se sentó allí. «Te traeré un dulce sí». Otro ulular y Fleur se fue. Almorzó en el caldero chorreante, un nombre extraño que, al menos, resultaba inexacto en lo que a goteras se refiere. La comida era aceptable. Fleur descubrió que le gustaba bastante la versión inglesa de la cocina india, y el tikka masala del caldero era un básico de su dieta últimamente. Por no hablar del anciano y encorvado camarero, Tom, con quien siempre estaba encantado de tenerla, hojeó un ejemplar abandonado de El Profeta mientras comía. Después de comer, cumplió su promesa y escogió un par de ratones gordos y ricos para Hedwig antes de comprarse uno de los mejores de Florien. El helado sabía tan dulce como cualquier otro que hubiera probado en Francia ese día y lo saboreó. Releyó la carta de Harry y ofreció las delicias a su pájaro favorito. «Oh, no sé por qué fuiste a Inglaterra, mamá». Su hija le dijo, «Suena horrible». Arian, a quien no le permitían volar durante las tormentas, habría odiado la lluvia incluso si el fuego vela bajo su piel no la detestara. También había pasado toda su vida en el sur de Francia. Los Potter la habían llevado a esquiar cuando era bebé, pero se pasaba todo el tiempo abrigada en la estación. No conocía el frío ni la humedad de verdad, y no podía imaginar a alguien viviendo en ella voluntariamente. Harry, que incluso a sus 40 años conservaba algo de ese arrogante fervor pro Francia de su juventud, resopló. También se inclinaba a menospreciar la breve incursión de su esposa en la banca inglesa. «Lo es», le confesó, y se acercó y le alborotó el pelo a su hija. Fleur acababa de darle los últimos retoques, dejándolo impecable y liso, y lo miró con desprecio mientras se disponía a repeinarlo. Sin embargo, lo hizo con alegría, contenta de tener las manos ocupadas. «No fue del todo malo», le dijo a su hija. «Esperaba a que las calles estuvieran vacías por la noche y me escabullía hasta el callejón y practicaba volar en mi escobe». «¿Qué?», exclamó su esposo, parpadeando con asombro e incredulidad. Ella le sonrió con recato. «No conoces todos mis secretos, Potter». Oh, Fleur compró su primera y única escobe en la tienda del callejón después de un par de semanas viviendo en la ciudad. Sentía nostalgia un viernes por la tarde, y algunos de los otros rompedores de maldiciones la convencieron de acompañarlos al caldero a tomar una copa de fin de semana. Había rechazado la mayoría de los intentos hasta entonces porque el alcohol le dificultaba controlar su atractivo. Si se emborrachaba y olvidaba contenerlo, se derramaba por la habitación y alimentaba las emociones de sus compañeras. Modestia aparte, con toda honestidad, Fleur era una beela poderosa. No era algo de lo que se avergonzara, pero tampoco podía enorgullecerse del todo.
Puede que no tuviera la misma finura con el estouque que su hermana algún día desarrollaría con la magia, pero compensaba su afinada habilidad con la fuerza bruta. Si no la controlaba, su atractivo se extendía metros a su alrededor, capaz de atrapar y cautivar a docenas de personas a la vez si era lo suficientemente insensata como para permitir que tantos se acercaran. Incluso si no quería capturar a otros con él, ver sus emociones chocar contra las playas de su mente era profundamente incómodo. Por eso lo aferraba con tanta fuerza, aferrándose a él de tal manera que alguien tenía que estar justo enfrente para invadir sus sentidos. Aún así, ocurría con bastante frecuencia, mientras se movía entre la multitud o sentada en restaurantes. Los transeúntes la asaltaban con su frustración por su novia, su alegría por la venta de Madame Molkins o su lujuria por ella. Todo esto lo citaba como razones para evitar salir de copas, pero rara vez se lo contaba a los demás, porque la mayoría no sabía mucho sobre las velas, aparte de su capacidad para hechizar a los hombres. Ese día, sin embargo, estaba triste. Había enviado una carta a Harry hacía una semana y esperaba respuesta. Su apartamento se sentía vacío y frío sin Hedwig cerca. Se había quedado un par de días después de entregar la carta de su amo para socializar y ponerse al día con Fleur, a quien siempre había apreciado. Su ausencia ahora empeoraba aún más el lugar. Entonces, cuando todos salieron por la entrada lateral de Gringotts, doblando la esquina de las grandes escaleras de mármol, ella no se separó hacia su apartamento, lo siguió en silencio por la calle hasta el pub. El departamento de rompemaldiciones no era muy grande, solo 5 personas, incluyéndola a ella. Estaba la pareja, Marlene y Colin, un poco más jóvenes que los padres de Fleur y con hijos propios. Se quedaban en el banco a tiempo completo con Fleur y los tres eran los verdaderos rompemaldiciones. Se esforzaban por recuperar los artefactos, descomponiendo y retirando los peligrosos restos de magia que contenían. Los otros dos, Bill y Ted, eran los reclamadores ostentosos. En su fuero interno, ella pensaba que eran tan arrogantes y engreídos como Harry y Luke. Pasaban la mitad de su tiempo en el extranjero buscando y extrayendo artefactos para purificarlos en el banco, y la otra mitad rondando por Gringotts buscando diversión. Sin embargo, los amaba por su actitud, porque verlos pavonearse e intentar seducir a las brujas que visitaban el banco o que trabajaban en los puestos humanos, le recordaba a su pequeña águila y su bandada pavoneándose por la escuela. Empezaron la noche con una ronda de whisky de fuego, que Fleur toleró por ser un buen deportista, antes de pasarse a su vino predilecto. Disfrutaba mucho de salir con el grupo, sobre todo porque la conversación giraba en torno a las magníficas aventuras de Bill y Ted. Podía relajarse y disfrutar de una historia emocionante, con divertidos comentarios a expensas del narrador. Estaba tan absorta en el buen humor de la noche que se olvidó de la comida de pub que pidieron y compartieron. Marlene y Colin se excusaron poco después de una hora, aceptando a regañadientes otra ronda de whisky de fuego, que Fleur rechazó esta vez. Con su tercera copa de vino, no necesitó el licor añadido, de hecho, se disponía a irse a dormir, a pesar del sol de la tarde que caía sobre la calle. Los dos traviesos rompedores de maldiciones se resistieron a su marcha, intentando pedir otra ronda y acallando a gritos sus intentos de pagar las bebidas. Le aseguraron que esta vez era por cuenta de ellos, y la siguiente, de Colin y Marlene, y que si alguna vez volvía por tercera vez, podría pagar. Fleur los dejó ser caballerosos y dejó que Bill la acompañara fuera del bar porque, por primera vez desde los 12 años, se dio cuenta de que tenía amigos allí. No envidiaban su aspecto ni sus habilidades, no ansiaban un símbolo de estatus por el que la escuela los elogiaría. No eran compañeros de equipo de Harry, desconcertados por la gélida reina de hielo de Beauxbatons, aferrados a su pequeño buscador, dispuestos a quedarse por la novedad de pasar una tarde con Fleur Delacour. Estas personas eran sus compañeros de trabajo, todos expertos en el estudio de las runas y los encantamientos aplicados, y algunos de los mayores expertos mundiales en magia incrustada, sus iguales. Al darse cuenta de esto mientras caminaba por la calle junto a Bill, un poco mareada, se sintió repentinamente ahogada. Quería llorar,
por mucho que eso la molestara, porque estas personas eran sus amigos. Hacía años que no necesitaba amigos, pero se sentía bien tenerlos de repente. Un brazo la rodeó con los hombros, se quedó paralizada a medio paso y Bill se tambaleó. Tenía una mirada aturdida, y ella ni siquiera estaba segura, sinceramente, de qué emoción le había estallado el contacto físico. Parecía igualmente confundido. Su mejor suposición sería una mezcla de cariño por sus nuevos amigos, tristeza por la niña solitaria que había sido y añoranza de su hogar y de la amiga que más le importaba. Eso es interesante, dijo vacilante, sacudiéndose la extraña sensación. Claire luchó por contener un rubor de vergüenza mientras se apartaba sutilmente, fuera del alcance de su brazo. Buscó a su alrededor algo que decir, y sus ojos se posaron en un escaparate que era odiado llamado a partes iguales en ese momento. Creo que necesito comprar unas SKUs, dijo, forzando un tono ligero y desenfadado para disipar la incomodidad de lo que acababa de suceder. Tanto su insinuación como su encanto. Mi novio era uno de ellos, le informó alegremente, señalando con la cabeza la saeta del escaparate mientras se dirigía a la tienda. La siguió, y ella podría haberlo abrazado por la facilidad con la que dejó pasar el rechazo. Él solo silbó y arqueó las cejas ante su comentario. ¿Una saeta de fuego? ¡Qué valiente!, observó él. Ella frunció el ceño levemente, sin ver la conexión. ¿Qué quieres decir? Ya estaban en la tienda, y ella no tenía ningún interés en comprar una SKU, pero también estaba decidida a no caer en esa mentira. Olía de maravilla en la tienda, a madera recién cortada, con un toque de trementina. Olía a Harry. Uno de mis compañeros tiene una saeta de fuego, le confesó con complicidad. Supongo que nunca la has montado con él. Ella negó con la cabeza, él asintió con complicidad. Son terriblemente aterradoras, como, no sé, como nadar en una cascada o algo así. Te das cuenta enseguida de que no estamos hechos para ir tan rápido con un palo tan pequeño que nos mantiene en el aire. Ella asintió, porque comprendía perfectamente ese sentimiento. Entonces es jugador de Quidditch. Ella asintió, pasando los dedos por un mango de madera teñida de cerezo oscuro, grabado en oro con la palabra Nimbes. Desafortunadamente, le dijo, intentando expresar con palabras exactamente cómo se sentía sobre su afición al Quidditch. Él volvió a reír. Pareció pensarlo por un segundo, sin responder inmediatamente, y luego preguntó: «Te acabas de graduar en Beauxbatons, ¿verdad?» Ella asintió. Una bruja de mediana edad se dirigía hacia ellos, con aspecto algo molesto. La tienda iba a cerrar en cualquier momento, pero no se podía ignorar a los clientes que echaban un vistazo a la selección de SKUs. Con el precio, quizá alguien que comprara pulimento o tijeras de podar recibiría una fría bienvenida, pero Flair y Bill, al parecer, eran invitados de honor. ¿Tu novio conoce a Harry Potter? Es muy conocido en el mundo del Quidditch. Intentó contener la sonrisa, pero él la captó de todas formas. Ella dijo: «Todos en Beauxbatons conocen a Harry Potter, es todo un celebridad», rió Bill. «Supongo que es un buen punto. Me encantaría tener la oportunidad de ver un partido, incluso podría hacer un viaje a Francia para ello», bromeó. Los dos recuperadores tenían una broma recurrente: quejarse del esnobismo francés, a lo que ella respondió con quejas presuntuosas sobre las costumbres inglesas. «Bueno, cuando lo seleccionen me aseguraré de enviarte entradas para los partidos», respondió ella. «Te tomo la palabra», le dijo con seriedad. «Vi su captura en 312 hace unos meses. Increíble». Ella frunció el ceño, lo que le provocó otra risa. Esa captura. Recordó entonces que aún lo estaban criticando por ello. Se le había olvidado insultarlo en su última carta, tendría que recordarlo en la siguiente. Sinceramente, tirarse de la SKU para coger la pelota y colgarse de los aros con ella hasta que sus compañeros pudieran arrebatárselo en el aire para un abrazo grupal. Le daba asco solo pensarlo. «¿Entonces estás saliendo con Harry Potter?», aclaró unos segundos después, sacándola de sus recuerdos furiosos. Había algo en su tono que la hacía querer extender su encanto y saborear sus emociones, solo para intentar descifrar esa nota misteriosa. Claro que no lo hizo,
ni siquiera después de 2 tragos y 3 copas de vino, tenía más sentido común, pero sentía curiosidad. No parecía muy molesto, había un poco de nostalgia, pero no se lo reprocharía. Ella levantó la barbilla desafiante y dijo, sí, lo soy. Él asintió. Esa es una pareja poderosa, si es que alguna vez he oído hablar de una. La felicitó. La verdad es que se dice que es la versión francesa de Cram. Ella ya había oído esa opinión antes, y en secreto estaba orgullosa porque era obvio lo profundamente orgulloso que estaba Harry. Está decidido a vencerlo, confesó. Estoy convencida de que este año se graduará y jugará en la selección francesa, y dentro de unos años se enfrentará a Bulgaria. Bueno, es casi seguro que Bulgaria lo logrará de nuevo, eso lo sé. Era tan extraño sentarse a hablar de Quidditch con este mago, nunca lo había hecho con nadie, salvo por algunos comentarios burlones sobre la conversación que Harry mantenía con otra persona. Descubrió, para su propia sorpresa, que ya estaba bastante bien informada sobre el tema, tras haber asimilado lo suficiente a lo largo de los años como para tener una opinión al respecto. No creo que el hecho de que Bulgaria haya logrado el título le impida ganar ese partido en particular. Ella replicó, la selección francesa no ha estado en la Copa en décadas. Él soltó una carcajada. Lo dijiste tú, no John, dijo, asintiendo sin provocar su ira. La bruja se impacientó un poco al oír su conversación, sabiendo que estaban pasando el tiempo en su tienda charlando sin parar. De repente, se le ocurrió la idea de que sería genial poder sentarse en una SUV sin paralizarse por el pánico. Sería genial volar con Harry, a una velocidad mucho menor de la habitual, pero aún así, salvo ese primer y fatídico vuelo hasta la puerta, había rechazado con destreza cualquier intento suyo de hacerla volar. Así que, sin pensarlo mucho, le pidió a la bruja que le recomendara una SUV para principiantes y compró la primera que le recomendaron. Bill parecía desconcertado mientras se aventuraban de nuevo a la calle con su compra, no era demasiado cara, nada comparado con la escandalosa suma que Harry pagó por la suya. ¿Hay alguna razón en particular para que hayas comprado una SUV de niño?, le preguntó mientras se alejaban por el callejón. No intentó volver a abrazarla, pero se mantuvo a su lado en una cercanía amigable. No es una SUV de niño. Se defendió con vehemencia, sonrojándose. Es una SUV de aprendiz. Mira qué grande es, no seas ridículo. Harry Potter levantó las manos, abiertas como si estuviera viendo una valla publicitaria. Joven genio del Quidditch, buscador extraordinario, cuya novia no puede volar. Se rió y esquivó fácilmente el manotazo que ella le lanzó al hombro. Los polos opuestos se atraen, le dijo con remilgo, y los hombres buscan desafíos. No soy una de esas patitas desprevenidas que lo persiguen constantemente. Consiguió expresar con toda su altiva gracia y arrogancia la frase. Él simplemente rió. No, supongo que no, coincidió. Aún así, una estrella internacional de Quidditch no es un mal candidato para un marido, ¿verdad? Flair se sonrojó, porque él había llevado su mentira improvisada a un nivel lógico superior, y por alguna razón ella nunca le había dado demasiadas vueltas al asunto del matrimonio. No es un mal partido, no, dijo pensativa. En realidad, apenas había aceptado por completo la atracción que sentía por allí. Había pasado los últimos años vagamente consciente de que Harry Potter sería una presencia constante en su vida, pero solo recientemente había empezado a pensar en cómo sería. El último año había sido una agonía de lujuria y odio hacia sí misma, fruto de dicha lujuria, y luego el verano había sido el último clavo en el ataúd del pequeño Harry Potter, su tímido hermanito, si es que alguna vez lo había sido. Bueno, esta soy yo, dijo, deteniéndose frente a la escalera de su edificio. Él extendió el brazo para invitarla a un abrazo de despedida y ella lo aceptó, colocándose bajo su axila y él le dio un rápido apretón de hombros. Preparados y con mayor control, se alejaron del contacto sin compartir emociones. Ted y yo llegaremos al pub más tarde de lo debido si te aburres y quieres volver, le dijo, y ella se rió, asegurándole que no lo haría, pero prometiendo buscarlo si lo hacía. La SUV fue, para ser sincera, una compra hecha por un borracho.
En realidad, no tenía dónde volarla, no tenía la confianza suficiente para elevarla y sobrevolar la ciudad, y era demasiado orgullosa para hacer el ridículo en las calles del mágico Londres delante de testigos. Permaneció en su piso 2 semanas sin tocarla, hasta que llegó la siguiente carta de Harry. Ahora que ya era octubre y había jugado su primer partido de la temporada, ella recibió un relato escrito con todo lujo de detalles, una sección de su carta que rivalizaba en extensión con la mayoría de los ensayos de historia de la magia. No le importó, porque leerlo después mitigó drásticamente el pánico y la ansiedad que sentía por los partidos. Para que ella pudiera disfrutar de su disfrute, la lectura le dibujó una sonrisa en el rostro. Las letras se volvían apretadas y más pequeñas a medida que él intentaba escribir más. Le contó sobre la nueva línea ofensiva de las Valquirias, ahora que todos sus compañeros se habían graduado con ella. No le preocupaba su nivel de juego y tenía una confianza serena en la próxima temporada, pero aún así le contó todos sus planes para combatir la fuerza del rival. La carta llegó demasiado tarde para que pudiera pasarse por la tienda de mascotas a buscar a Hedwig, así que tuvo que conformarse con agua fresca y bolitas para lechuza hasta el día siguiente. Pero era sábado, y Fleur tenía ganas de hacer algo divertido. No tenía forma de contactar con sus compañeros de trabajo y no creía que a Hedwig le hiciera mucha gracia que la enviaran a buscar a Bill, era demasiado lista para eso. Se regaló una botella de vino mientras escribía una respuesta a Harry, y hacía rato que se había puesto el sol cuando dejó la pluma. Quedaría con Hedwig unos días, por la empresa y para tener tiempo de asegurarse de plasmar todo lo que quería en la carta. Ahora, sin embargo, más que un poco achispada y acariciando las plumas del búho, sus ojos se posaron en la SKV que había sido descartada en una silla y dejada allí desde su compra. ¿Qué opinas, Hedwig? ¿Debería probarlo? El búho ululó suavemente e hizo un movimiento con la cabeza que Fleur interpretó como un sí rotundo. «Oh, ¿por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Harry, fingiendo apenas su dolor. Arian parecía igualmente ofendida. «¿Decirte qué?», preguntó con vehemencia, más que nada avergonzada. «Decirte que compré una SKV, practiqué todo el año y aún así no pude dar una vuelta en blanco». Puso los ojos en blanco mientras él intentaba valientemente no sonreír. El esfuerzo fue apreciado, aunque infructuoso. «Bill es un buen tipo», admitió Harry con una sonrisa irónica y ella lo fulminó con la mirada. «No te atrevas a intentar ignorar a Bill de esa manera, después del infierno por el que me hiciste pasar». Se interrumpió, reprimiendo su frustración por su estúpido marido adolescente y su angustia. Arian se sorprendió por el tono de su madre y sus suaves palabrotas, pero incluso en su asombro, no pudo ocultar la curiosidad furtiva que sentía al ver a su tímido padre haciendo muecas. Fleur rió al ver a su hija lanzarle una mirada de satisfacción a su padre mientras abrazaba a su madre, como si dijera «jaja, estás en problemas». «Tu papá no era muy listo», le dijo Fleur a su hija, frotándose la nariz con un dedo para provocarle una risita. «Debes elegir mejor». Volver a casa era una sensación extraña. Después de pasar 7 años en un internado, volver a casa para las fiestas ya era pan comido, pero ahora era diferente. Tenía una semana libre, centrada en la Navidad, así que cuando se trasladó a casa de sus padres, ya estaban en pleno apogeo navideño. Ese era en parte el problema, ahora era la casa de sus padres. Harry estaba en el jardín, por supuesto, y Gaby estaba despatarrada en la sala de estar con revistas de todo tipo, desde estrellas de Quidditch hasta moda Magel. Su madre chilló al verla y lloró antes de siquiera poder abrazarla, como si no hubiera estado en casa durante un fin de semana de noviembre. Fleur le devolvió el abrazo y se quedó en sus brazos cuando el abrazo se volvió más fuerte, hasta que la soltaron y la soltaron en brazos de otra persona. La puerta de la cocina se abrió de golpe y Fleur fue levantada del suelo y giró. Rió, sorprendida por el movimiento, y luego la bajaron y, horrorizada, se quedó mirando la nariz de Harry Potter, que debía de haber crecido 7 centímetros desde la última vez que lo vio. «Bienvenida a casa, pollita», la bromeó y ella lo miró con enojo, muy disgustada con este último cambio. ¿Cómo había crecido tanto?
Se dio cuenta de que había estado fuera casi todo el último año de la escuela y que solo había notado su aumento de altura durante el verano. Parecía que solo había sido el principio. Su voz también era más grave, y parecía ser plenamente consciente de cuánto le costaba a su cerebro asimilar a este nuevo y más grande Harry. Le sonrió de una forma que era un poco más que juguetona y se alejó, alegando que necesitaba una ducha después de volar todo el día, y ella supo que era una indirecta a su altercado antes de irse a Inglaterra. Saberlo no impidió que se le sonrojara la cara. Se giró hacia su madre, que la miraba con una expresión demasiado neutral, y la miró con el ceño fruncido. No empieces, ordenó, y su madre simplemente rió entre dientes y volvió a deletrear la cena juntas. La cena fue un acontecimiento reconfortante y familiar, que recordó tantas noches de verano en casa entre años escolares, hasta que dejó de serlo. Su padre pasó la mayor parte de la comida presionándola sobre el trabajo. Les había escrito varias veces, aunque no con la misma frecuencia ni con la misma profundidad que a Harry. Quizás por eso no se dio cuenta de su mal humor. Al principio, lo tomó por aburrimiento, pues repetía tareas atrasadas e historias que ya le había contado en sus cartas. Él dejó de comer y luego dejó de levantar la vista, solo jugueteaba con la comida. Claire y su madre parecían ser las únicas en darse cuenta, pero ella estaba a mitad de la historia y su padre asentía con entusiasmo mientras ella contaba cómo sus amigos casi se pelean en el bar con unos magos alemanes en el caldero chorreante. Harry se apartó de la mesa, dejó caer los cubiertos en el plato y se marchó furioso sin decir palabra. Y Liz suspiró, y Richard miró a su alrededor confundido. Claire se volvió hacia su madre con la mirada interrogativa. Claire siempre había estado infinitamente agradecida a sus padres por lo que hicieron por Harry. Al incorporarlo a la familia cuando no tenía hijos propios, ninguno digno de mención, y al quererlo como a uno de ellos. No sentía ese amor por su madre en ese momento, ya que Liz la miró con exasperación, como si estuviera siendo tonta a propósito, y luego se volvió hacia su confundido esposo y le preguntó qué tal le había ido el día. Richard se lanzó a relatar su día, consciente de que, fuera lo que acababa de pasar, su papel era sentarse allí y llenar el silencio para su esposa. Claire también se levantó de la mesa, empujando a Gaby hacia su asiento mientras la joven intentaba seguirla, y subió las escaleras. Podía oír movimientos y golpes en su habitación, parecía que estuviera dando portazos en su armario. Ella llamó a la puerta y todo quedó en silencio al otro lado. Harry, más silencio. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada. Estaba a punto de volver a tocar cuando se abrió. ¿Qué? Ella lo miró con el ceño fruncido, por su tono y su rostro impacientemente inexpresivo. También controló su rostro, reprimiendo su frustración. ¿Qué pasa? Nada. Volvió a la habitación oscura, pero no intentó cerrar la puerta tras él, quizás sabiendo que ella no la dejaría cerrar. Eso es una mentira tan obvia, espetó ella, siguiéndolo adentro, y su voz sonó más enfadada de lo que pretendía. Dime, consiguió terminar con un tono sincero, suave y suplicante. Se dirigía a su cama, tomó su escobe y no respondió. Ella lo agarró del brazo cuando se giró para salir de la habitación. Harry. Él le arrancó el brazo de la mano con una mirada fulminante. Vuelve a Inglaterra, le espetó. Ella jadeó ante el veneno de sus palabras, paralizada. La miró con desprecio, como si esperara que la marchitara, y su sorpresa fue suficiente para sacarlo de la habitación. Corrió tras él, alcanzándolo en las escaleras. Alto, ordenó, intentando agarrarlo del brazo de nuevo, con un tono mucho menos autoritario del que pretendía. Él saltó del cuarto escalón para evitarla. Harry Potter, no te subas a esa escobe. Aquello tenía toda la fuerza y el hielo que caracterizaban a Fleur Delacour. Ni siquiera se giró para mirarla, con su escobe infernal sobre el hombro derecho, simplemente levantó la mano izquierda y le hizo un gesto obsceno antes de abrir la puerta principal. Ella gruñó y se abalanzó sobre él, pero él apenas logró pasar la puerta al subirse a su escobe, casi vertical, y ya estaba 6 metros por encima de ella antes de que pudiera apretarle el cuello. «¡Que te jodan, Potter!», gritó con rabia impotente, clavada en el suelo.
Él pudo haber reído con mordacidad, pero no estaba segura, y luego salió disparado como un rayo. Ella dio un pisotón y soltó un grito mudo de pura ira. Giró en seco, buscando algo que golpear. Había un pequeño helecho en maceta junto a la puerta, quizá la planta favorita de su madre o de Gaby. Lo agarró y lo lanzó contra la pared. La tierra salpicó como sangre las baldosas del porche, y el pobre cadáver inerte del frondoso animal se desplomó en el suelo. Pero la maceta salió ilesa. Rebotó primero en la pared, luego en el suelo, y la maceta permaneció entera, fuerte y perfecta. Esto la hizo enojar aún más y se permitió un segundo grito sin palabras antes de volver a entrar pisando fuerte y cerrar la puerta principal con tanta fuerza que hizo temblar las ventanas de ambos lados. «Oh, papá». Ariane jadeó, ofendida, y miró a su padre con aire acusador. Claire solo pudo besarle la colrenile mientras su hija se lanzaba a la guerra, decidida a esclarecer los crímenes de su joven padre contra mamá. «Lo sé, pequeña, lo sé», la tranquilizó, teniendo la delicadeza de parecer avergonzado. «Por eso, cuando estás enamorada, siempre debes hablar con tu pareja», le dijo y extendió la mano para tocarle la nariz 3 veces. Ariane posó sus hermosos ojos en su madre, eran tan grandes y expresivos como los de Claire, pero tan vibrantes y profundos como los de su padre. Buscaba una confirmación, quería asegurarse de que estaba bien perdonar a papá por su mala actitud en el cuento. Le sonrió a su hija menor. «Tu papá ya no es tan tonto como de joven», le confesó. «Ha aprendido mucho de mí, y tiene razón, pollita, hablar es importante». «Oh, Bill Weasley, Bill Weasley, Bill Weasley», masticó el nombre con tristeza. Cada vez que ella lo pronunciaba era como un mazazo en el estómago. Los deliciosos cortes de ternera en salsa de vino tinto le resultaron harinosos y cenicientos en el paladar, y desistió de intentar comer. Ella siguió hablando, ajena a su agitación interior. Richard asintió con aprobación, riendo en los momentos oportunos, manteniendo viva la historia con su apreciación e interés. Captó la mirada de Elise, quien lo miraba con complicidad, y él volvió a bajar la vista hacia la mesa. Bill Weasley, ella lo repitió, contando una historia que, según todos los indicios, debería haber sido graciosa, pero él no encontraba el humor con ese puñal en el corazón. ¿Por qué nunca lo había mencionado? Se habían escrito durante meses, intercambiando novelas a toda velocidad. Se alegró mucho de recibir su primera carta, porque ella le había contado cada detalle de su vida, contándole sobre el trabajo, su apartamento y la ciudad. Durante el trimestre, sintió que todo iría bien. Aún se sentía cerca de ella, incluso al otro lado del canal. Su sueño, de ella, sus hijos y su feliz vida juntos, se consolidó en su mente. Había temido la distancia y el tiempo que requería su educación, pero estaba siendo estúpido. Ella era Fleur y él era Harry, no tenían por qué preocuparse. Ella le contó todo, pensó, todo excepto Bill Weasley. Su rostro se torció en una mueca mientras ella lo repetía, con cariño. Quería voltear la mesa, quería enfurecerse, destrozar cosas y gritarle. Su llamativa mansión, sus deportivos italianos, sus hermosas hijas. Todo destrozado y caído como pedazos de espejo rotos. En su lugar estaba Fleur aferrada a un mago enorme y sin rostro, de pelo largo y oscuro y piel bronceada, que estaba sentado en el pub con un grupo de otros magos atractivos y sin rostro mientras se reían de él con su ropa enorme y andrajosa, agarrando una SUV, al que le negaban el servicio en la barra porque era demasiado joven. Factura. Se apartó de la mesa con un fuerte roce de patas de silla. Tiró el tenedor, saboreando el ruido que hizo, la forma en que interrumpió su historia a media frase. Si astillaba el plato, lo lamentaría, por Elise, pero por la mañana. Ahora, simplemente se aferraba a la hostilidad, la ira y la amargura lo consumían porque se sentía mejor que estar triste e incompetente. Subió furioso a su habitación, dio un portazo y echó llave. Estaba oscuro, se alegró de ello, se sentía oscuro. Se dirigió a su armario, arrancándose la corbata al cruzar la habitación. Se puso una bata holgada, decidido a salir a volar, al menos esto no lo delataría. Tío Uzi,
Tío Uzi se quedó paralizado cuando su voz apagada lo llamó por el otro lado de la puerta. Le rompió el corazón oírlo, sonaba tan preocupada y confundida. Su mente, presa del pánico y la angustia, luchaba por conectar eso con la chica de hacía unos minutos que llenaba las conversaciones de la cena con charlas amorosas y emocionadas sobre su nueva amiga. Intentó abrir la puerta, el pomo se movió, pero estaba cerrada. Era una bruja, claro, y eso no podría detenerla si quería entrar, pero el decoro pesaba tanto como la pequeña cerradura, y al menos la entretuvieron. Él controló su expresión, adoptando el semblante sereno y metódico que tenía al inspeccionar el partido de Quidditch de los equipos rivales. Se acercó a la puerta y la abrió de golpe. ¿Qué? Ella frunció el ceño, él podía ver la rabia que bullía en sus ojos, la veía reprimiendo su ira y tratando de mantener la calma. Conocía su rostro mejor que el suyo propio, podía leer las emociones en él con la misma claridad que las palabras en un pergamino. Le produjo una ligera excitación nerviosa ser tan atrevido con ella, incitar su ira intencionalmente de maneras que él nunca se había atrevido. ¿Qué ocurre? ¿Qué te importa? Quería espetarle. Quería acusarla y verla dudar en encontrar una respuesta. No es asunto tuyo. La sola idea de decírselo era embriagadora, ni siquiera podía imaginar la explosión que seguiría, pero le faltaba el valor. Incluso con su recién descubierta apreciación por los golpes, el nuevo dolor en el pecho que le hacía querer darle uno a la altura, no podía. Nada, dijo con tono sombrío y regresó a su habitación. Consideró cerrarle la puerta en las narices, pero sospechó que en ese momento probablemente la habría destrozado, y respetaba demasiado la casa de los de Lecor para eso. Ella lo siguió, por supuesto. Eso es una mentira tan obvia, espetó ella, como si luchara valientemente por no gritar. Él cogió su escobe de la cama y pasó rozándola, con cuidado de no chocarla. Ella extendió la mano y lo tomó del brazo. Dime. Sonaba tan triste, y él sintió, más que oír, cuánto deseaba que lo hiciera. Podía sentir toda su confusión y dolor, sabía que sus esfuerzos por ser cruel con ella estaban dando resultado, y en su aparente furia moralista, lo disfrutaba. Arrancó su brazo de la mano de ella y recogió todo su dolor y traición para escupirle estas palabras: vuelve con Bill. Podría haber dicho Inglaterra, no estaba seguro, los dos conceptos eran uno y los odiaba por igual en ese momento. Ella se quedó atónita, su fachada de enfado casi se desvaneció ante el dolor en sus grandes ojos azules cuando sus palabras la impactaron. Casi huyó de la habitación, aprovechando el tiempo que le tomó adaptarse a esta nueva realidad donde le hablaba así. No se rindió, por supuesto, porque Fleur de Lecor era tan terco como él. Eran fuerzas a tener en cuenta, cuando querían serlo. La única razón por la que esta casa seguía en pie era que nunca se habían enfrentado. Nunca tuvieron una razón para hacerlo. Antes de Bill, alto, evidentemente había recuperado la compostura, pues era una orden más firme de lo que jamás la había oído. Estaban en las escaleras, y ella volvió a agarrarlo del brazo. Él saltó los últimos escalones y bajó al vestíbulo para escapar de su alcance, porque no creía que su ira pudiera sobrevivir a su toque una segunda vez. No quería calmarse, no quería escucharla hablar de Bill y toda su grandeza. No soportaba oír las razones por las que lo quería tanto, porque lo había abandonado por el mago inglés. No podía odiarla, no podía estar enfadado con ella para siempre. Un día, antes de lo que admitiría, lo oiría todo. Aceptaría sus razones para elegir a ese hombre y le mostraría una cara feliz mientras su interior se derrumbaba y lo hundía en una profunda miseria. Haría todo eso porque la amaba, y no podía odiarla por encontrar a alguien que no era él. Pero por esta noche, estaría furioso. Harry Potter, no te subas a esa escobe. Sonrió con malicia, abriendo la puerta de golpe y, como única respuesta, le dedicó un gesto grosero. Oyó sus pasos apresurados tras él. Por un instante, pensó que corría a derribarlo y se elevó en el aire rápidamente. Ella le gritó improperios y él forzó una risa sin alegría en respuesta. Pudo oír su grito frustrado ahuyentarlo mientras salía disparado hacia los campos. Voló durante horas,
probablemente pasada la medianoche y entrando en una nueva mañana. Hacía frío, todo el frío que Francia podía hacer, al menos. No recordaba en absoluto la segunda prueba, pero fue suficiente para entumecerle los dedos en la SQV y provocarle escalofríos. Regresó a una casa tranquila, oscura y dormida, tuvo cuidado de no perturbarla al entrar. Había luz en su habitación, se preparó mentalmente para lo peor al abrir la puerta. Estaba azotado por el viento y se sentía vacío, había desahogado sus sentimientos lo mejor que pudo, y si ese era el momento de que ella le diera el golpe mortal, supuso que era tan bueno como cualquier otro. Fleur no estaba allí para gritarle, para castigarlo por sus palabras hirientes, para sujetarlo con su magia y obligarlo a aceptar que ella era su hermana y Bill sería su hermano. No, mucho peor, y Liz estaba sentada en el escritorio de su habitación leyendo un libro a la luz de las velas. Se detuvo en la puerta, desanimado porque estaba casi preparado para rechazar los intentos de Fleur de hablar, casi listo para enfrentarlos de frente y acallar cualquier cliché que le diera, para presentar su defensa y dispararle, para defenderlos. Sin embargo, Liz no sabía qué esperar de ella, y el pánico y el miedo florecieron en ese espacio oscuro donde una vez vivieron sus esperanzas para Fleur. Ella se puso de pie al verlo, y como él no se movió de la puerta, fue a sentarse en el borde de la cama, palmeando el espacio a su lado. Él se acercó con dificultad y se sentó junto a la hermosa mujer que amaba como a la madre que nunca conoció. Temía que eso también estuviera a punto de desaparecer. No quiere a ese inglés. Harry la miró parpadeando y se dio cuenta de que ahora era más alto que ella. Era un momento extraño para darse cuenta, pero ella y Richard tenían ese rol paternal en su mente, era extraño menospreciarlos. No sabía qué decir, porque no era lo que esperaba que dijera. Se aclaró la garganta porque tenía la voz ronca y rota tras horas de volar sin hablar y con el corazón roto. No importa, descartó. No quería hablar de ello, no quería pensar en ello. Ella lo evaluó, sin responder por un largo instante mientras observaba su rostro. Él solo pudo mirarla a los ojos un segundo, eran demasiado parecidos a los de Fleur, así que bajó la mirada hacia sus labios y barbilla, eran igual de parecidos a los de su hija, pero dolían menos al mirarlos. Está bien, le dijo finalmente, no vine a hablar de Fleur. Él no se dio cuenta en ese momento, o al menos no fue consciente de ello, de que ella no la llamó hija en ese momento. No las distinguió, no trazó una línea entre los dos bandos en pugna, ni reclamó a uno como suyo. ¿Por qué entonces?, preguntó con petulancia, mirando hacia las velas del escritorio. Todavía le dolía oír su nombre, y temía que lo echaran a patadas ahora que había mordido la mano que lo alimentaba. Para asegurarme de que estás bien, tontita. Giró la cabeza bruscamente hacia ella y le costó contener el siguiente aliento, con el nudo en la garganta. La suavidad con la que lo había dicho, como si fuera obvio, le recordaba que no estaba allí para luchar. Lo miraba con tristeza, como si le importara el torbellino de desesperación y derrota que intentaba devorarlo por dentro, como si lo amara. Las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos y caían antes de que pudiera hacer nada. Y Liz lo atrajo hacia sus brazos, y no importó que fuera más baja que él y que tuviera que inclinarse torpemente, porque ella era su madre. Había tenido tanto miedo, en la distancia, que lo había arruinado todo. Mientras se enfurecía y se compadecía en el aire por haber perdido a Fleur y a sus futuros hijos, voló hasta altas horas de la noche para evitar volver a casa. Su hogar, que era el primero de Fleur, y seguiría siéndolo después de su partida. Voló hasta altas horas de la noche para intentar evitar ver a nadie a su regreso y así poder tener al menos una última noche. Unas horas más antes de que cayera la otra pata y tuviera que pagar por declararle la guerra a la hija de Richard y Liz. Lloró, por Fleur, por supuesto, pero también por Lily y James Potter. Las fantasmales figuras petenes que nunca había conocido, ni visto, y de las que no tenía recuerdos. Lloró en los brazos de la mujer a la que amaba con tanta intensidad como a Gaby y Richard, su familia que lo había elegido y lo había salvado del infierno.
que le había dado todo y que no lo abandonaría ahora que se comportaba de forma mezquina y vengativa con su hija. Esa fue la primera noche que la llamó mamá, mientras sollozaba en su abrazo, y nunca más la llamaría Elise. Oh, un chico estúpido. Flair la reprendió, pero sus ojos llorosos la atenuaron al inclinarse para besarlo, atrapando brevemente la cabeza de su hija entre ellos. Protestó con voz estridente y se bajó del regazo de su madre para recuperar su asiento al otro lado del coche. Sus padres intercambiaron algunos besos más y susurros groseros y tontos. Ella recuperó el libro de Quidditch de su padre, que su tía había embrujado para que pareciera un libro de cuentos, y volvió a leerlo en secreto. Sus padres estuvieron sentimentales durante el resto del corto trayecto en coche. Flair se acercó a su esposo para sentarse en su regazo y arrullarle palabras de consuelo al triste huérfano que vivía en su interior, y él la abrazó a su vez y le prometió su amor y devoción. Todo aquello le provocó náuseas a su hija, pero no les importó, y Arian se alegró de salir del coche cuando llegó a su pequeña cabaña junto a las montañas. Su gran casa tenía un campo de Quidditch de verdad, algo que a Arian le encantaba, pero este lugar era su hogar. Nunca había conocido una época en que la mansión fuera su hogar permanente. Lilian sí, vagamente, pero Arian no. Entró en el pequeño espacio, emocionada, porque Lilian se había ido. El año pasado había estado triste y asustada por la nueva incógnita de que su hermana estuviera en el colegio. Ahora, sin embargo, no tenía nada de qué estar triste, solo la certeza de que durante el resto del año podría volar sin problemas. Sin una hermana que distrajera a sus padres, ni testigos que la delataran ante mamá, podría pasarse el día volando. Se suponía que papá debía limitar su tiempo, asegurarse de que leyera y estudiara matemáticas mientras mamá trabajaba, pero él también quería volar, y Arian supo cómo manipular a su padre desde pequeña. Harry y Flair prepararon la cena juntos. Ella no quería soltarlo después de que le contara aquella horrible primera pelea. Así que se saludaron mientras preparaban algo sencillo para que su hija comiera antes de acostarse. Él la hacía reír para calmar su dolor por su crianza, y ella lo colmaba de caricias cariñosas por la misma razón. Se preparaban para dormir, y ella recordaba la conversación de su madre con él cuando recordó su propio encuentro de esa noche. Se rió al conectarlo con un punto olvidado y sin conexión. Papá me habló esa noche, después de nuestra pelea, aclaró al ver su mirada confundida. Lo había olvidado por completo hasta ahora. Se rió. Entró en mi habitación muy incómodo y me preguntó si estaba bien. Parecía que solo quería salir corriendo cuando me encontró estrangulando las almohadas en lugar de hecha un mar de lágrimas. Pero me dijo que era esto o que hablara con mis padres. En ese momento no entendía a qué se refería. Harry rió en respuesta. Pobre Richard, se lamentó, arrepintiéndose del infierno que les había hecho pasar a los de Lecor en su adolescencia. Sí, y pobre de ti, lo atrajo hacia sí y lo abrazó. Capítulo 10. Linda Pichón, en el que Gaby atrapa un águila y Flair atrapa una paloma. A Gabriel le encantaba volar. Estaba estrechamente asociado con su hermano en su mente. Tenía 5 años cuando su hermana trajo a Harry a casa por primera vez, y él pasó la mitad de su vida en el aire. Ella también podía volar, él le había enseñado desde pequeña porque le salía con naturalidad. A los 11 años podría haberles enseñado un par de cosas a brujas y magos adultos. Volaba bastante bien, lo suficiente como para darle vueltas a su hermana, como mínimo, pero siempre había preferido la escove de un mago a la suya. Eso le trajo muchas chicas enfadadas y chicos que pronto se entristecerían en su época escolar. Había desarrollado un gusto por cierto tipo de miedo en la escove de Harry Potter y buscaba novios potenciales como su hermano buscaba escoves. Todos eran tan mansos. Luke Bennett se había forjado entre el yank de las puertas de Bousbaton y el martillo del mismísimo Potter. Cada ápice de sentido común y instinto de supervivencia había sido cuidadosamente aplanado, y luego la torpe habilidad técnica se había afilado como una navaja. No había nada de dócil en su vuelo. Ella le había dicho que no fuera indulgente con ella, le había advertido medio en broma que esta era la playa donde tantos niños esperanzados habían muerto.
Él esbozó esa sonrisa arrogante de estrella de Quidditch que ella había visto atrapar a su hermana tantos años atrás, y el estómago le dio un vuelco. Poco después de subirse a su escobe, su vientre le llegaba a las rodillas y se aferraba a él con todas sus fuerzas. Él se lanzó por el camino de entrada a su casa como una bala disparada, y cuando ya no pudo más, la escobe la arrancó en una recta subida vertical. Ella gritó todo el camino, medio riendo, medio aterrorizada, hasta que no pudo más, pero él no se detuvo cuando sus gritos lo hicieron. Subieron entre las nubes, subiendo y subiendo hasta que ella sintió un miedo terrible y el terreno era un pequeño mosaico de campos abajo. Tú lo pediste, princesa, le dijo, en la cima del mundo, y entonces se bajó de la escobe y empezaron a caer. Ella gritó de nuevo, aferrándose a su espalda como una garrapata, piernas y brazos lo rodearon mientras se lanzaba al suelo sujetando la escobe a un lado. Atravesaron una nube y él extendió las extremidades, y ellas disminuyeron la velocidad, cayendo contra la pared de aire que rugió junto a sus rostros e intentó acallar su risa antes de que ella pudiera oírla. El miedo se desvaneció ante la belleza que se cernía bajo ella, corriendo lentamente hacia ellos. Empezó a soltarlo, deseando flotar libremente en el aire como él, deseando girar, dar vueltas y caer. Él la agarró de los brazos mientras estos empezaban a deslizarse lejos de su cuello. En la siguiente, le dijo, gritando para que lo oyeran, y volvió a subirse a su escobe. De repente, la caída se convirtió en un picado del que se estaba recuperando. Se estabilizó justo sobre las copas de un pequeño vescuecilo y pasaron volando más rápido de lo que ella se había movido en su vida. Lo obligó a repetirlo una docena de veces más esa tarde hasta que pudo dar volteretas y volteretas por las nubes sin miedo. Allí se enamoró un poco de Luke Bennett, aunque se abstuvo de reconocerlo durante un buen tiempo. Por fin había encontrado el avión que no la aburriría. Y cuando descubriste eso, tu cosa del cielo cayendo. Estaban sentados en el porche trasero de su casa, bebiendo whisky y contemplando los huertos mientras se ponía el sol. Paracaidismo, corrigió. Los muggles lo hacen desde sus máquinas voladoras, y antes de lo que yo debería, le dijo riendo. Harry se aburrió de la puerta al final de nuestro cuarto año, hizo una pausa y la miró con astucia por un segundo. No estoy completamente seguro de si tu hermana sabe sobre eso, mejor no lo menciones, ¿sí? Gabby se rió porque no había forma de que Fleur hubiera visto a su esposo hacer eso y lo hubiera dejado volver a subirse a una escobe. Tu secreto está a salvo conmigo, prometió, y chocaron sus copas conspirativamente. Cuéntame una historia de la escuela, preguntó mientras el último rayo de sol se ponía lentamente en un cielo radiante. Él murmuró pensativo, sin que ella lo supiera, estaba buscando entre historias que no terminaran en la cama de una bruja, o haciendo el ridículo para complacerla. Oh, se rió. Vale, tengo uno. Oh, Madeleine Garnier era realmente hermosa, con un cabello rubio suave, grandes ojos azules y una tez pálida que se sonrojaba con gracia. Era posiblemente la chica más hermosa del colegio ahora que Fleur Delacour se había graduado, y lo más importante, tenía la fuerza para ocupar ese hueco de reina de hielo con forma de vela que quedaba en el colegio. Lo único que faltaba en su ascenso a la realeza de Beauxbatons era su rey de Quidditch. No se abalanzaba sobre Harry Potter ni lo adulaba como las demás chicas. No, nunca fue una de las personas que competían por asientos en primera fila para las justas entre él y Luke Bennett en el patio entre los dormitorios y el colegio. No le rogaba que la llevara en su escobe ni se quedaba en el balcón calculando su viaje a clase para que coincidiera con el de él. Madeleine había marcado a Harry en su tercer año y lo había estudiado antes de que él se diera cuenta de lo atractivo que era. Lo eligió para estar a su lado porque sabía lo grande que llegaría a ser algún día, y sabía lo que él buscaba en una mujer porque vio a la que había perseguido durante toda su infancia. Bueno, Fleur Delacour ya se había ido, y ella tenía toda la intención de llenar ese agujero en forma de vela en la escuela. Empezó en cuarto año, poco a poco, empezando por asistir a los partidos de Quidditch y sentarse con las Eagles cada vez que veían el enfrentamiento del otro equipo. Solo tuvo 2 oportunidades, porque ganaron todos los partidos,
pero las aprovechó. Se alisó mágicamente el pelo rubio, algo ondulado, y pasó 2 tardes sentada rígida con ese aire pretencioso y majestuoso que Delacour siempre proyectaba, y se hizo notar, aunque no del todo. No importaba, de todas formas no había planeado tenerlo a solas hasta 5º año, todo lo que hizo mientras la Bella estaba en Inglaterra fue un extra. Su 5º año en Beauxbatons empezó de forma decepcionante. Él, como era de esperar, estaba obsesionado con el Quidditch y el estudio. Se enteró de que ya había aprobado varias asignaturas ese otoño cuando dejó de asistir a Historia de la Magia, y entró en pánico al darse cuenta de que su tiempo se había acortado drásticamente. Así que adoptó una postura más agresiva y empezó a aparecer en el pequeño círculo que se formaba en el patio. Los chicos de Quidditch, como las chicas nunca parecían necesitarlo, habían empezado un nuevo deporte en el patio. Se subían a sus escobes y corrían uno contra el otro, intentando derribarse al pasar, en una especie de rápida justa aérea. Se realizaba con los pies por encima del suelo y requería un control absoluto de la escobe. Harry era el mejor por naturaleza, y como ella sabía que era el rey de los cielos, a menudo se resistía a demostrárselo a cualquier rival. Así que empezó a estudiar en el borde de uno de esos cuadriláteros, a pocos metros de él, que se relajaba en su escobe haciendo lo mismo con sus materiales de sexto. Llevaba su mochila para poder estudiar la materia que él estudiara, y en los momentos en que él parecía necesitar un descanso, ella acudía a pedirle ayuda con sus deberes. Era amable, así que lo ayudaba en lugar de levantarse para retar a Luke Bennett a una ronda, y así Madeleine empezó a monopolizar su tiempo. Cuando regresó de Navidad, las cosas eran diferentes. Ella lo supo al instante, algo en su rostro cuando la miró el primer día de vuelta del trimestre, como si la viera por primera vez. No hizo nada todavía, porque necesitaba esperar a ver qué pasaba, entender por qué actuaba diferente. El primer fin de semana del segundo trimestre, una de las niñas que adulaba a su rey le pidió que la llevara en su escobe, algo habitual e infructuoso. Solo él dijo que sí. Era algo sin precedentes. Nadie había estado en esa escobe, nadie. 3/4 partes de las chicas del colegio lo habían intentado y ninguna había conseguido un sí. Se rumoreaba que Delacour sí, años atrás, pero Madeleine decidió no creerlo, y sin embargo, allí estaba esta pequeña niña. Una Elamne de segundo año que, torpe, ruborizada y tartamudeando, se abrió paso hasta el asiento de Madeleine, detrás de él. Él no fue amable con ella. «Oh, no lo hizo», exclamó Gaby horrorizada. «¿Qué, paracaidismo?» «No, pero la hizo pasar un mal rato, pobrecita». Rió levemente. Volvió de esas vacaciones hecho una furia. Ella resopló, «¿Cómo no lo sé? Estuve presente en las peleas, no tienes ni idea». Ambas pusieron los ojos en blanco. Era extrañamente emocionante hablar tan abiertamente del enemigo más odiado de su hermana, como decir malas palabras de niña. Le daba un escalofrío de «¿y si alguien oye?». Entonces Madeleine se puso en la fila para tomar un paseo. Él se rió. «Oh». Madeleine estaba furiosa. Observó a ese pequeño imbécil gritar y agarrarse la espalda mientras hacía piruetas y tirabuzones sobre el patio, y no pudo bajar lo suficientemente rápido cuando aterrizó menos de 5 minutos después. Él y toda la gente de Quidditch rieron mientras la chica huía temblorosa. No desaprovechó la oportunidad. Canalizando toda la arrogancia y autoridad de la reina que lo había acostumbrado a recibir órdenes, se abrió paso entre la multitud de chicos y se dirigió hacia él. «Ahora me toca, Potter». Le sonrió con suficiencia, y la mirada depredadora y hambrienta que él le dirigió al observarla la excitó y la asustó a partes iguales. Él simplemente le devolvió la sonrisa y se deslizó ligeramente hacia adelante en su escobe. Ella lo interpretó como una invitación y se subió detrás de él. Él la estaba poniendo a prueba, y ella lo sabía, y Madeleine no fallaba en las pruebas. Subió 6 metros casi en línea recta, luego cayó de nuevo al suelo, a una altitud imposiblemente baja para estar en caída libre, pero los atrapó antes de que se desplomaran dolorosamente y salieran disparados como un corcho de champán, directo a la pared del edificio de la escuela.
Se detuvieron en una pendiente lo suficientemente cerca como para patear y romper ventanas, y se elevaron por los aires, sobrevolando el edificio. Luke y un par de chicos de su equipo lo persiguieron como pudieron, pero él iba en una saeta de fuego y nunca lo alcanzaron. Madeleine no gritó ni una vez, no mientras corrían por el valle y empezaban a usar todo tipo de tácticas descabelladas. Harry la sometió a una brutal persecución por la Snitch, esquivando y sacudiendo Bludgers invisibles y sorteando a jugadores inexistentes. Al ver que ninguno de ellos conseguía siquiera un grito, empezó a subir más y más alto. Luke tuvo que respetar a regañadientes a la chica. Gritó mientras ella y Harry caían al suelo, pero ¿quién podría reprochárselo? Se recuperó rápidamente. Harry los subió a la SUV y los dejó junto a Luke en la puerta. Lo primero que hizo ella fue besarlo. Él todavía estaba mareado por la adrenalina, y ella lo aprovechó, poniéndose apasionada. «Oh, es arpía», exclamó Gaby, una reacción instintiva ante cualquier cosa relacionada con esta chica en particular. Luke soltó una carcajada. No sabía que fuera un tema tan tabú en Navidad. ¿Qué le pasa? ¿No puede sentirse seriamente amenazada por ella? Gaby asintió con gravedad. «Ah, sí. Creo que Madeleine es la única chica a la que Harry ha considerado algo más que una cara más en las gradas». Luke pensó que quizá hubiera algo de cierto en eso, pero estuvieron juntos unos meses hace décadas. Él se lo dijo a la chica, y ella respondió, sí, bueno, no creo que Fleur esté preocupada por aparecer y llevarse a su marido de casa, pero ¿recuerdas el último partido de su último año? Luke asintió. ¿No la viste en la grada con nosotros? Fleur salió a ver el gran partido y Madeleine se encargó de que supiera que Harry estaba secuestrado. La pequeña estúpida tiene suerte de estar viva, la verdad. La última temporada de Quidditch escolar de Harry fue legendaria. Estaba desarrollando las bases de un estilo de juego que revolucionaría el Quidditch moderno para siempre. La manipulación de la Snitch. La Snitch seguía un conjunto de reglas preprogramadas bastante sencillas, cuya base era su capacidad para detectar a las personas cercanas y actuar para evitarlas. En el primer partido de la temporada, Harry puso a todo el equipo reserva de titular, para indignación de Luke y los demás titulares. Los dejó jugar 2 horas, y sumaron 100 puntos y perdían 60 antes de que los sustituyeran Luke y los demás. No fue hasta 1 hora y media después, cuando el buscador enemigo encontró la Snitch y comenzó su persecución, que todos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Harry se interpuso en su persecución y, como un perro pastor que pastorea un rebaño, alejó la Snitch del otro buscador y la dejó perder de nuevo. Estaba agotando el tiempo, dejando jugar a su línea ofensiva, simplemente para ver cómo subía el marcador. El partido se prolongó mucho más allá del atardecer otoñal, 8 horas en total, el partido más largo de Beauxbatons que se recuerda. El otro equipo se vio obligado a cambiar a sus titulares por los reservas solo para darles un descanso, y los Eagles los aplastaron brutalmente. Cuando Harry atrapó la Snitch, el marcador era 600-290. Ese fue el primero de una serie de experimentos que Harry comenzó a realizar con la Snitch. En los juegos siguientes, desarrolló lo que llamó ascensos en espiral, un método para acorralar la Snitch y obligarla a elevarse verticalmente. En lo alto de la espiral, podía extender la mano y atrapar con naturalidad la bola dorada en el aire. A menudo, esto le seguía inmediatamente con un vertiginoso descenso en zigzag y una carrera directa hacia Luke, con quien le encantaba chocar en abrazos victoriosos diseñados para magullarle las costillas. Por supuesto, estaba la Pascua Potter, que se usó por primera vez en el último partido de la temporada contra las Valquirias. Para algunos, la Pascua Potter era una jugada suicida y desesperada. Para otros, un método brillantemente elaborado para arrebatar la victoria de las fosis de la derrota. Era, en esencia, una forma de ganar cuando el otro buscador estaba a punto de vencerte y dependía de un tercer jugador, generalmente Luke, para arrebatarte en el aire antes de que cayeras al suelo. En realidad, el nombre llegó a significar cualquier movimiento en el que Harry Potter saltaba de su SUV en busca de la Snitch, un movimiento que mantenía bien pulido y listo en su manual de jugadas, y por esa definición,
de hecho lo había usado en la final de su cuarto año. Sin embargo, no recibió nombre ni reconocimiento hasta su último partido escolar, cuando Goucha vio la snitch delante de él y salió en su persecución. Harry la vio y, basándose en su ubicación en el estadio, giró a la izquierda e intentó interceptarlos en lugar de seguirlos en línea recta. Le silbó a Luke al pasar, una llamada que habían practicado, y a pesar de la feroz competencia con los perseguidores enemigos, Luke se separó para seguirlos. Goucha, con el brazo extendido y tan concentrado en su objetivo, esquivaba a los jugadores y una Bludger lanzada a toda prisa, no se dio cuenta de que habían dado la vuelta a la mitad del campo y se acercaban rápidamente a un choque con Harry. El buscador de Aigel se lanzó en picado, como para pasar por debajo de su oponente, y se elevó bruscamente, iniciando una escalada que casi envió a Goucha contra él. La snitch ascendió 15 metros rápidamente para apartarse de Harry y luego regresó por donde había venido. Harry se lanzó tras la pelota y, al no poder girar su escove con la suficiente rapidez para un agarre perezoso, simplemente saltó. El efecto fue que atrapó la pelota dorada mientras volaba por los aires sobre su compañero buscador, y así nació la Pascua alfarera. Atrapó la pelota y les ganó la partida, y luego se desplomó 9 metros antes de que Luke lograra agacharse y atraparlo en el aire. «Oh, eso es lo que recuerdas», le dijo, «la gloria, el Quidditch y todo eso. Lo que yo recuerdo es una cabecita rubia parada junto a los vestuarios». Gaby vio Bousbatons por primera vez a los 9 años. Era el último año de Harry en el colegio, algo que la desconcertó mucho, ya que se suponía que él estaría en su último año mientras ella cursaba el primero. Ahora que Fleur ya no estaba, les exigió que fueran a sus partidos y que temieran por ella mientras él jugaba Quidditch, así que lo vio por primera vez en otoño, en su quinto año. Verlo jugar al Quidditch era asombroso. Sostenía su escove como un pincel, su arte, la estela que trazaba en el aire. Era como una hoja en el viento, revoloteando entre la gente, las Bludgers y las gradas con una facilidad y una velocidad inigualables. Fleur llegó al último partido del año. Se había graduado tan recientemente que atrajo a un grupo de compañeros lo suficientemente cerca, o lo suficientemente valientes como para sentarse a su alrededor y a su familia. Era la primera vez que Gaby estaba con Fleur en público, o mejor dicho, con sus compañeros, porque las calles de París no contaban. En aquellos tiempos, su conocimiento de la pubertad Bella se limitaba a los pocos intentos de su madre por abordar el tema. Eso y observar la transformación que se apoderó de su hermana, tanto física como socialmente. La observó mientras esperaban el comienzo del partido, y Fleur observaba el campo, erguida y completamente ajena a la pequeña multitud reunida a su alrededor. Como Gaby tenía la mirada puesta en Fleur, vio el momento en que su fachada se quebró. Sus ojos se tornaron vidriosos y luego se dilataron rápidamente hasta que sus iris se apagaron y quedaron completamente negros, apretando los puños en su regazo. Gaby siguió su mirada hasta el campo de abajo, donde los Aigels acababan de salir del vestuario. Una rubia imperceptible acababa de abalanzarse sobre su hermano y le había dado un beso apasionado, reconocible incluso desde las gradas. Fleur había llegado a casa para el fin de semana de Pascua cuando debería haber estado en casa. Tras su desastroso enfrentamiento navideño, en el que Fleur intentó obligar a Harry a hablar con ella y él la mandó al diablo, se habían evitado. Fue una semana incómoda, considerando que ocurrió la primera noche en casa, pero Fleur le había confesado a Gaby que solo lo estaba castigando por la terrible forma en que la había tratado. Le aseguró a Gaby que se reconciliarían enseguida y que este malentendido les traería mucho mejor suerte. Luego consiguió una novia y pasó la Pascua con su familia. Era la primera vez que salía de Bousbatons para ir a otro lugar que no fuera la casa de los Delacour, salvo por aquella breve estancia con sus horribles parientes. Era la primera vez que alguno de ellos veía a Fleur transformarse por completo en Bella desde las transformaciones accidentales de su juventud. Explotó en plumas y fuego, y solo el encanto y la imponente presencia de su madre frenaron sus mejores intentos de incendiar la casa que los rodeaba. Se enfureció durante días, arruinando la Pascua, pero a Gaby no le importó.
Era mejor que cualquier libro, ver a sus hermanos errar en el amor juvenil. Así que miró a Fleur mientras Fleur las miraba mientras se besaban, y esperó en secreto que Fleur se riera de él delante de todos. No lo hizo, y eso fue admirable, ya que a los pocos minutos de partido la chica apareció en lo alto de las escaleras de su sección de las gradas. No fue casualidad, eso quedó claro cuando encontró su asiento justo delante de ellas. Sus padres eran completamente ajenos a la guerra silenciosa que se desarrollaba junto a ellos, pero Gaby no. Fleur, con la espalda rígida y la mirada fría, miraba obedientemente al cielo. La niña estaba medio de frente al campo y medio volteada hacia ellos. No dejaba de lanzar miradas de satisfacción hacia Fleur. A medida que avanzaba el partido, y no lograba atrapar a Fleur en una de sus pequeñas burlas victoriosas, cambió de estrategia. Empezó a usar el giro para hablar con sus vecinos como excusa para echarse el pelo por encima del hombro. Cada vez que lo hacía, le golpeaba la rodilla a Fleur. Durante 2 horas, Gabriel observó con creciente entusiasmo, no el partido, sino a su hermana. No apartó la vista de Harry ni dejó entrever ni una pizca de ira en su rostro, pero Gaby veía cómo sus nudillos se volvían cada vez más blancos y sus ojos, de un azul más oscuro, señales peligrosas que la chica no percibía. Finalmente, llegó el clímax del partido, los buscadores se movían y la coafle llegaba a la caja. La sangre estaba en el agua y el público olía el final. Los Eagles marcaron y todos se pusieron de pie de un salto y vitorearon mientras los buscadores se acercaban. En medio del alboroto, la chica volvió a sacudir su cabello rubio platino, y Fleur, veloz como una serpiente, atrapó un buen mechón. Giró la muñeca repetidamente y envolvió los mechens rubios de la chica alrededor de su puño, de modo que sujetó la nuca de la chica con un mechón cerca del cuero cabelludo. Se inclinó, aún sentada, y la levantó a medias del asiento para acercarle la oreja a la boca. Susurró algo que Gaby no pudo oír mientras la chica gemía y se agarraba la muñeca y el puño que la sostenían dolorosamente. Tan rápido como empezó, soltó la cabeza de la niña y la empujó hacia atrás en su asiento. Nadie más había visto nada de eso, y Gaby se quedó con Fleur, sonriendo de oreja a oreja para bajar y dirigirse hacia Harry. Luke se rió. Pagaría por oír lo que le dijo con nostalgia, y Gaby sonrió. ¿Cuánto cuesta? ¿Lo sabes? Preguntó esperanzado. Por el precio justo, bromeó ella, con un brillo peligroso en los ojos en la noche. Él sopesó su deseo de saber qué le había susurrado Fleur al oído a Madeleine en la última final de Quidditch de Harry. Prada ofreció, como primera oferta. Gaby, que había estado bromeando, parpadeó sorprendida antes de poder dedicarle una sonrisa radiante. ¡Ay! Tú, lo reprendió, y le dio un manotazo en la rodilla. Si sigues hablando así, creo que me meteré en problemas. Acomodó su silla para estar a su lado y se inclinó con aire conspirador. Fleur agarró a la estúpida palomita por las plumas de la cola y la levantó para silbarle. ¿Me escuchas, palomita?, murmuró, y luego tiró dolorosamente de su melena hasta que su presa maulló lastimeramente e intentó asentir. Le permitiré sus pequeñas distracciones, pero recuerda que solo puede tenerte mientras yo se lo permita, tú no lo tienes a él. Le dio un pequeño golpe a la cabeza de la niña. No creas que me has vencido, nunca será tuyo. Apartó la cabeza de la niña, soltándole el pelo, y se levantó para guiar a su familia fuera de las gradas. Luke se sentía un poco mal por Madeleine ahora, pero nunca lo admitiría directamente delante de un Delacour. Y entonces Harry rompió con él esa noche, dijo con simpatía. ¿Qué? Exclamó Gaby. Durante meses después de aquel día de junio, Fleur y él se habían mezclado, locos y tristes, antes de finalmente chocar y poner fin a la miseria colectiva de los Delacour. Sí, rió Luke entre dientes. Consiguió la audición para los Quafflepunchers de Kirberon y rompió ese vínculo unas horas después. Creí que estaba en los Chomelic Sharks desde su primer año. Sí, rechazó a los Quafflepunchers, fue el escándalo del siglo en las ligas francesas. Harry quería estar en el siguiente mundial, tenía una temporada para ganar un campeonato y esperaba entrar en la selección nacional para la siguiente. Eligió al equipo más bajo de la liga y se apoderó de él,
igual que hizo con nuestro equipo en el tercer año, y les dio su primera liga nacional. Gaby solo podía sonreír porque la carrera de Quidditch de su hermano había sido un elemento esencial de su infancia. Ir a los partidos importantes en los palcos de honor, salir con Flair, tomarse fotos mientras compraban por las calles de París o salir de los partidos con él, llevar a los chicos a conocer a su ídolo y ver a Harry hacer todo lo posible por asustarlos, mientras su padre lo intimidaba activamente. ¿Cómo entraste al equipo entonces? Nunca se lo había planteado. Luke y Harry estaban en el mismo curso, pero Luke no se graduó hasta el año siguiente, después de presentarse a los exámenes con el resto de los de sexto. Lo puso como condición de su propio contrato. ¿Qué? ¿Negoció tu posición en su contrato? Luke asintió con una sonrisa cariñosa. Sí, era un cabrón loco en aquel entonces. Fue a tomar un trago y encontró su vaso vacío. El sol hacía rato que se había puesto y reinaba la noche. Hizo un gesto hacia adentro y se levantaron para retirarse. Casi me da un infarto cuando apareció en Beauxbatons durante la primavera de mi último año. Me dijo que tenía que hacer una audición para la selección nacional, que era un buscador, y los convenció de que me necesitaba para sus mejores jugadas. Bueno, formó parte de la audición y, principalmente, dirigió las jugadas de buscador en las que habíamos trabajado todo el año anterior. Era el tipo de cosas que querían de él, así que me aceptaron sin más. Luke tomó su vaso y los enjuagó rápidamente, dejándolos en el fregadero por ahora. Gaby esperó pacientemente a que terminara su pequeña tarea y luego lo sacó de la cocina tirando de la manga, diciendo, vamos a la cama, me debes un viaje a París mañana. Me siguió sin quejarse.